Pues hoy continuamos, no con el mismo tema que la semana pasada, pero sí que la misma temática, que tiene que ver con lo que es la integración de la fe y el trabajo. Dos cosas que parecen irreconciliables, pero que desde el inicio, como veíamos, Dios tenía previsto que fuesen una misma cosa, que fuesen de la mano. Y hoy vamos a leer un texto más largo. La semana pasada os comenté que íbamos a ver diferentes textos, una exposición más temática. Hoy la vamos a hacer basada en el Ruth capítulo 2. ¿De acuerdo? Si lo podéis buscar, lo vamos a leer entero, es un texto un poco largo, y lo vamos a mantener abierto a lo largo de toda la exposición, si os parece. ¿Vale? No sé si soléis leer siempre en una misma versión, o aquí cada uno como en la época de los jueces, ¿no? Que comentaremos, que escoge la que mejor considera bajo su criterio y siempre elige la que es mejor. Bueno, yo tengo la Biblia de las Américas y dice así el texto. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió, pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces dijo a su siervo, que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo, a cargo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita, que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino, y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de ellas. Y a la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos, diciendo: dejadlas espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para ella, para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos.
Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo: además, él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí el texto. Texto largo, como decía, espero no ser tan largo, pero sí que vamos a ver prácticamente todos los versículos de alguna manera. Antes me gustaría presentar brevemente dos recursos más. Por aquí. Vale. Sí. Si lo podéis proyectar, la presentación. Vale. Sí. Ahí. Dos recursos más relacionados sobre la fe y el trabajo. El primero se llama Dando fruto en tu lugar de misión, y en sí no tiene que ver exclusivamente con el ámbito del trabajo, sino que es un libro que invita a cómo ser misionero en nuestros lugares cotidianos, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo con personas que no son cristianas. Puede ser en el colegio, en el instituto, puede ser en el trabajo, puede ser cuidando a tus nietos, puede ser cuidando a un familiar mayor, con tus amigos, en el club deportivo donde vas 3 o 4 veces a la semana, en fin. Ideas, testimonios, principios, claves de cómo podemos ser misioneros donde el Señor nos ha puesto. De hecho, las 6 prácticas y los puntos que voy a seguir en la exposición de esta mañana salen un poco del esquema de ese libro. Así que aquí tenéis solamente algunas pinceladas muy breves de todo lo que puedes encontrar ahí. Y luego el otro no es tanto un libro, el Transforma tu trabajo, este sí que es específicamente del ámbito del trabajo, sino que es una guía con 8 estudios. Está pensada para hacerse o a nivel individual o, si lo preferís, y es muy ideal para hacerlo también en grupos pequeños. Son 8 sesiones. Y la dinámica no es que se hagan 8 sesiones en una semana, ni 8 semanas seguidas, sino más bien dejar pasar entre una sesión y otra un mes, mes y medio. Es decir, daría para todo un curso escolar o para todo un año natural, según cómo lo organicéis. ¿Por qué la distancia entre una sesión y otra? Porque entre sesión y sesión pasa lo importante, que es qué cosas podemos implementar, qué cosas podemos llevar a la práctica, qué cosas podemos probar y qué cosas van a funcionar, no van a funcionar, y a la siguiente sesión, pues en ese grupo pequeño, hablar sobre el asunto, cómo nos ha ido, rendir cuentas, porque la idea no es solamente quedarnos con conocimiento intelectual, sino que nuestras prácticas en el trabajo puedan ser diferentes. Es un material que, si tenéis, por ejemplo, un grupo de mayores de 20 años, que están todos próximos al trabajo o que ya están trabajando, es un material ideal, porque no altera sus propias dinámicas, se puede insertar ahí a lo largo del curso, eso una vez al mes, cada vez mes y medio, y ¿por qué es importante ese tramo de edad? Y lo comento, porque es cuando se está empezando a trabajar. Entonces, normalmente funcionamos por hábitos. Y cuando adquirimos malos hábitos, cambiarlos es más difícil que empezar con buenos hábitos. Entonces, si empezamos a construir bien, será más fácil seguir edificando bien y viviendo bien. Entonces, bueno, aquí servirá para cualquier edad, pero si tenéis ese tipo de perfil en la iglesia y dinámica de grupo pequeño, pues encajaría muy bien. Vamos a pasar ya a la predicación, si os parece. La semana pasada estuvimos viendo 2 cosas. Una era que a Dios le importa nuestro trabajo y la segunda era que Dios quiere usarnos en nuestro trabajo. Hoy nos vamos a centrar en que Dios, a través de nuestro trabajo, quiere que pongamos en práctica ciertas cosas. Hay cosas prácticas que podemos hacer. No solamente es la teoría, sino vamos a ver qué cosas podemos hacer en la práctica para llevar fruto ahí donde Él nos ha puesto. Nos vamos a centrar en el capítulo 2 de Ruth. Y como he dicho, es un capítulo que es extenso, pero que no nos da todo el marco de la historia. No sé cuántos estáis familiarizados con el libro de Ruth, pero hago un breve resumen del contexto del capítulo 2. Ruth y Noemí, una de las relaciones más complicadas humanamente hablando,
que es muy fácil siempre hacer chistes, la nuera y la suegra. En este caso, no es cuestión de chistes, no hay ningún chiste en la historia, sino que es una relación ejemplar. Noemí tuvo que emigrar para buscarse la vida porque en su tierra, Judá, había mucha necesidad y fue una tierra que era la tierra de Moab. Y ahí perdió a su marido, pero también perdió a sus 2 hijos. Uno de sus hijos era el marido de Ruth, que ella sí que era de esa tierra de Moab. Y las 2 se ven que la vida les ha golpeado tremendamente. Es una sociedad donde no existía el estado de bienestar, donde no había un gobierno central que te ayudase, que te diese ayudas, sino que todo dependía muchísimo de los círculos familiares y donde la figura que proveía normalmente era la figura masculina. Noemí, que se fue a una tierra buscando oportunidades, resulta que se queda sin su marido y sin sus 2 hijos. La vida es dura y la vida nos golpea. Y a veces nos golpea muy fuerte. Estamos viendo lo que pasa en Valencia. ¿Quién nos lo iba a decir el domingo pasado? Y la vida nos zarandea, porque hay una realidad de que el mundo está caído, está roto, y que la vida es dura, pero Dios es bueno. Y las 2 cosas son ciertas. Ante esa situación, Noemí recibe noticias de que en Judá, en su tierra, hay cosechas, que hay prosperidad, y decide volver, buscando retomar su vida y ver qué pasaba con ella. Ella piensa ir sola, pero Ruth decide acompañarla. Hay otra nuera, Orfa, que decide quedarse. Noemí le insiste a su nuera que se quede, que retome su vida ahí. Ella es de ahí, es de Moab, que busque empezar de nuevo. Pero Ruth le dice que no. Y le insiste y se va. 2 mujeres solas, desamparadas, que se van a una tierra para ver si consiguen nuevas oportunidades y consiguen salir adelante. De manera providencial, resulta que una vez en Judá, Ruth va a trabajar, no a trabajar como una empleada, ni siquiera como una sierva, sino como una pobre desamparada que recoge simplemente lo que dejan atrás los cosechadores. Pero por la providencia de Dios llega a los campos de Booz, un hombre que resultaba ser un pariente que ella ni conocía. Podía haber ido a cualquier otro campo, pero resultó que fue a los campos de Booz. Y ahí en Booz resulta, gracias. En los campos de Booz resulta que se encuentran de forma personal. Y vamos a dejar de lado a Ruth y a Noemí, nos vamos a centrar en Booz. ¿En qué es lo que hace Booz para, de forma práctica, bendecir a otros y dar gloria a Dios a través de su trabajo? ¿Cómo le da oportunidades a otros? Vamos a ver 6 formas prácticas, que son estas. Vamos a estar hablando de Booz es usado por Dios modelando un carácter santo. Booz va a ser usado por Dios multiplicando el buen trabajo que hace. Va a ser ministrando gracia y amor, dándole forma a la cultura, moldeando la cultura, siendo un mediador de la verdad y la justicia y siendo un mensajero del Evangelio. Son 6 M's, lo cual nos facilita la memorización. Todo va a empezar por M. ¿Vale? Estas 6 vienen a ser como una especie de hitos, de señales en el camino que nos ayudan a vivir como ciudadanos del reino de Dios, pero en el reino de este mundo. No estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y en este mundo estamos llamados a vivir según el reino de Dios, en cualquier esfera, pero nosotros vamos a centrarnos hoy en el ámbito del trabajo. Con estas 6 M's, lo que estamos haciendo es afectar a todo lo que somos como discípulos, a nuestro carácter, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a nuestros deseos, que todo sea vivido como para Cristo. Vamos a la primera M, ¿de acuerdo? Booz es usado por Dios
modelando un carácter santo. Es decir, dejándose transformar por Dios, encarnando el carácter de Dios, pareciéndose cada día más a Dios, dejando que el Espíritu Santo vaya obrando en él, de manera que esto afecte, como decía, a sus deseos, a sus pensamientos y a sus acciones. La primera vez que nos encontramos en el capítulo 2 con Booz, resulta que está llegando a sus campos, a su lugar de trabajo. Y dice el versículo 4, que él saluda a su gente allí: el Señor sea con vosotros. A lo que los agricultores le responden: el Señor te bendiga. Es la primera vez en la Biblia que aparece un saludo de ese tipo. Hoy en día nos puede parecer un saludo casi sin significado, incluso anticuado, desfasado. Tal vez podemos pensar que es un saludo que estaba reservado al inicio del culto del domingo o a la forma en la que despedimos la reunión dominical. Pero resulta que esta es la primera vez que aparece en la Biblia. Y resulta que Booz no es un pastor que lo esté diciendo en una iglesia, ni en un templo, ni en una sinagoga, sino que Booz es un agricultor, es un terrateniente, para que podamos hacernos mejor a una idea de lo que es él. Es un hombre rico, como empieza el texto del capítulo 1. Booz no lo está diciendo el domingo en la reunión dominical, sino que Booz lo está diciendo entre semana, cuando se dirige a sus trabajadores, cuando llega a su lugar de trabajo. Se lo está diciendo no a la gente de su iglesia, se lo está diciendo a su capataz y a los hombres y mujeres que trabajan recogiendo sus cosechas. Que el Señor sea con vosotros, para vos es una oración, para que Dios les muestre favor en todo lo que están haciendo, en su trabajo cotidiano, en lo que hacen cada día, y que muy posiblemente habrán estado toda la vida haciendo lo mismo, recogiendo espigas. Pero así todo, vos reconoce que necesitan que el Señor esté con ellos. ¿Cómo nos tomamos? Si alguien nos dice, bueno, que el Señor esté contigo mientras preparas las clases para los estudiantes de instituto que tienes la próxima semana. O que el Señor esté contigo mientras cuidas a tu familiar que está hospitalizado, que el Señor esté contigo mientras crías a tus hijos, o que el Señor esté contigo mientras tienes que preparar un presupuesto para un cliente, o que el Señor esté contigo mientras cuidas a un paciente. Tal vez pensamos que en esas cosas tan rutinarias no necesitamos a Dios. Pero vos, ese hombre rico e influyente, busca realizar el trabajo que Dios ha puesto en sus manos, a la manera de Dios, con el poder de Dios y con la bendición de Dios. Para vos esto no es un saludo, un convencionalismo con el que dar los buenos días, no es una costumbre que tiene y ya está, sino que es una oración genuina para que el favor de Dios esté con ellos. Porque si el favor de Dios no está con ellos, de nada sirve lo que hacen. La vida nos puede sorprender. Puede venir una dana y todas nuestras fortalezas y seguridades se desvanecen. Vos reconoce que su dependencia y su confianza está en Dios, que no está en sus riquezas ni en el buen desempeño de sus trabajadores. Modelar un carácter santo implica encarnar el carácter de Cristo en nosotros. Como Pablo diría en Gálatas capítulo 5, es manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es del Espíritu Santo, no es nuestro, sino que es el Espíritu quien lo pone de manifiesto, el que lo da. Pero necesitamos dejar al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, que nos transforme, dejarle espacio. Ya sea que las cosas nos van bien o que las cosas nos van mal. Vivir una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio, aun cuando nos encontramos solos o solas en nuestros trabajos, o aun cuando tenemos un problema con un cliente muy importante, o aun cuando no alcanzamos los objetivos que nos habíamos fijado, o aún en medio del agotamiento que puede suponer la conciliación familiar, laboral, de amistades, la vida de iglesia. Todo esto puede ser agotador,
pero estamos llamados a manifestar el fruto del Espíritu, tanto estemos bien como estemos mal. Dejar que el Espíritu nos transforme y dé su fruto. Somos conscientes de la diferencia que hace el carácter en nuestros trabajos y en las relaciones que tenemos alrededor. El carácter es clave no solamente para establecer relaciones, sino que es clave y fundamental para mantener relaciones a largo plazo. Hay una frase muy del área de los recursos humanos que dice que generalmente las empresas contratan a la gente por aptitudes, con P, de habilidades, por conocimientos, pero las despiden por actitudes, con C, por problemas de carácter. Dios usa a vos modelando un carácter santo, pero también lo va a usar de otra manera, que es multiplicando el buen trabajo que hace. Los versículos del 5 al 7 dicen que Booz, al ver en sus campos a una joven, le preguntó, él conocía a sus trabajadores y le pregunta al capataz, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es? Esta no es nuestra. El capataz le contestó, es la joven moabita, es la joven extranjera, es la joven inmigrante que está aquí, que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de las segadoras y desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Y entonces Booz se dirige a Ruth y le dijo, versículo 8 y primera parte del versículo 9, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas. Booz, ese hombre de gran riqueza, como se describe en el versículo 1, se dirige directamente a Ruth, a la nadie, la que no es nada ahí. ¿Y qué hace? Le da pautas claras de cómo debe trabajar, de lo que debe hacer. Le dice, no vayas a ningún otro campo de otros propietarios. Quédate en mis campos hasta el final de la cosecha, versículo 21. Además, le indica a qué campos debe ir y con quiénes no, y con quiénes debe juntarse a trabajar y con quiénes no. Le da pautas claras. El buen trabajo que hace Booz con Ruth, dándole pautas y dándole oportunidades, hace que Ruth pueda cosechar muchísimo más. Que pueda tener mejor sostenimiento para ella y para su suegra. Es tan llamativo que Noemí, su suegra, cuando llega a Ruth al final del día y la ve tan cargada, dice el versículo 19 que le pregunta, ¿y dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, porque alguien tiene que haberte reconocido y haberte ayudado, porque si no, es imposible que siendo nada traigas tanto. La realidad es que la manera en la que hacemos nuestro trabajo puede bendecir a otros de forma especial. Puede marcar una diferencia enorme. La semana pasada leíamos en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Dios, para el Señor. Aunque a nosotros nos parezca insignificante, pero que todos lo hagamos con esa actitud y Dios lo puede usar. Tercera forma, vamos a ella, en la que Booz es usado. Primero era modelando un carácter santo, en segundo lugar fue multiplicando el buen trabajo que hacía, ahora vamos a ver ministrando gracia y amor. Booz es un hombre de Dios, ya lo hemos visto por su carácter santo. Y existía una ley que él seguro que conocía, una ley que aparece en nuestro Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 22, que decía lo siguiente, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, soy el que lo dice. Vos conocería esta ley, pero vos permite a Ruth que coseche en sus campos, no solamente porque la ley lo dice,
no solamente porque se sienta obligado a hacerlo, sino que él va más allá de la obligación. Él hace cosas que no tiene por qué hacer. La ley te dice lo que tienes que hacer, pero él va mucho más allá. Vos lo que estás haciendo con Ruth es ministrar gracia y amor, tratarla con gracia y amor, que eso es lo que hace la ley, no es la gracia, perdón, no el tener que, sino el ir más allá. En el versículo 14 nos puede servir de ejemplo de lo que hace vos y de cómo va mucho más allá de la ley. Dice el versículo 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del grano tostado y comió hasta que se sació y le sobró. Él no tiene por qué ofrecer a Ruth, por la ley, el pan mojado en vinagre, pero lo hace. Él no tiene por qué dar del grano tostado, pero lo hace. Él no tiene por qué decirle que tiene el permiso para beber toda el agua que quiera, pero lo hace. Porque eso es lo que hace la gracia, ir mucho más allá. Él no tiene por qué decirle a sus segadores que dejen caer algunas espigas extras para que ella pueda cosechar más. Versículo 15 y 16. Pero es lo que hace. Él no tiene por qué orar por Ruth. Versículo 12. Pero lo hace. Porque esto es lo que hace la gracia y el amor. Hacer cosas que no tienes por qué hacer. No es cuestión de ley, sino que vas más allá. Hoy en día, muchas veces cuando hablamos y escuchamos la palabra ministrar o ministerio, directamente pensamos a veces en cosas de cierta envergadura. Tal vez un proyecto en la iglesia, tal vez algún área de trabajo amplia, pero la palabra ministerio en su esencia es algo mucho más sencillo, es servir a Dios, nada más. Servir a otros y servir a Dios a través del servicio de otros. En palabras de Jesús es tan sencillo como dar de beber un vaso de agua a un niño en su nombre. Ministrar gracia y amor en nuestros lugares de trabajo puede ser a veces cosas sencillas, a veces pueden ser cosas complicadas. A veces pueden ser cosas como simplemente estar pendientes del que tienes al lado y ves que no tiene buena cara, de que algo le pasa. Y en lugar de hacer como que no lo has visto, preguntarle e involucrarte. En otras ocasiones puede ser simplemente acercarte a alguien que está solo en medio de una reunión de trabajo y donde está todo el mundo en sus grupitos y hay alguien que está ahí. O puede ser simplemente tener que quedarte alguna hora extra para ayudar a alguien que sabe que está haciendo todo lo posible por acabar su trabajo, pero que no llega. Ministrar gracia y amor puede ser cosas sencillas como estas, pero pueden ser cosas más complicadas. El Señor pondrá oportunidades ahí. Cuarta forma. ¿Vale? Hemos visto modelando un carácter santo, multiplicando el buen trabajo, ministrando gracia y amor, y ahora vamos a ver moldeando la cultura, dándole forma a la cultura. Y con cultura me voy a referir a esto. Es la definición más sencilla que he encontrado, ¿no? Cultura es lo que hacemos aquí, lo que solemos hacer aquí. Lo que solemos hacer es lo que refleja realmente nuestras creencias. Y vos moldea su lugar de trabajo. Vos moldea la forma en la que se tiene que trabajar en sus campos. Es decir, su carácter santo no es para vivirlo los domingos, su carácter santo no es para la vida privada y personal, sino que su carácter santo lo lleva a donde va y ahí afecta también a su empresa. Así, por ejemplo, en el versículo 9, como vimos, Boaz le decía a Ruth que no fuera a otros campos, sino que se quedara allí en sus campos. ¿Por qué? Porque podía ser que abusaran de ella, o que la explotasen, o que la acosasen sexualmente. Es muy importante tener en cuenta que el contexto del libro de Ruth Ruth no está en el país de las maravillas, es la época de los jueces. Ruth capítulo 1, versículo 1 empieza diciéndolo que eran los días que gobernaban los jueces. Y los días que gobernaban los jueces era una de las peores épocas para Israel en cuanto a rechazo de Dios, al caos absoluto, a la degradación moral.
Es decir, si estamos en Ruth, si le dais, bueno, ya casi nadie tiene Biblias físicas, pero si le dais la vuelta a la página, el último versículo de Jueces dice que cada uno hacía ahí lo que bien le parecía según su criterio. Y había una opinión, cada uno tenía la suya y todo el mundo quería tener razón. Pero sin embargo, en los campos de Booz, ahí no todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Ahí se hacía lo que Booz creía que se tenía que hacer según su carácter santo y según la obediencia que implicaba seguir y servir a Dios. Sus estándares santos, sus valores santos, daban forma a la cultura de su empresa. Al igual que cada país, pues cada familia, cada región de España, todo el mundo tiene su cultura. Y los lugares de trabajo también, cada uno tiene su propia cultura, tiene sus propios rituales, sus propias formas de hacer las cosas. Y ninguna cultura es perfecta en sí misma, ninguna. Todas tienen sus puntos ciegos. Puntos ciegos que vienen a ser, digamos, cosas que no están bien delante de Dios. Pero a veces están tan normalizados y tan enraizados en la cultura que ni nos damos cuenta. Excepto que cuando viene un extranjero a la cultura, lo primero que es, le llama la atención. ¿Y por qué se hace estas cosas aquí así? En un sentido, nosotros somos esos extranjeros. Nosotros somos ciudadanos de otro reino que estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Y habrá cosas que nos tienen que llamar la atención de nuestra cultura, porque no están bien. El ejemplo de Jesús, por ejemplo. En la cultura de Jesús, él había cosas que aprobaba y que estaba contento con ellas. Una de ellas era participar, ir a Jerusalén a todos los festivales, a todas las fiestas. Pero también había cosas que rechazaba totalmente. Por ejemplo, que los fariseos estuviesen peleándose por los mejores sitios en las sinagogas. Pero Jesús no solamente acepta y rechaza, sino que también en muchos momentos lo vemos que intenta afectar su cultura, que intenta transformar su cultura. Un ejemplo que es muy llamativo es justamente cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, lo que hace, ¿a quién convierte en portavoz de su resurrección? ¿Con quién habla primero? Con mujeres. Y esto desde el punto de vista no religioso, sino desde el punto de vista legal, social, el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada. Si Jesús quería dar credibilidad a su resurrección, escogió a lo peor de la sociedad. Pero Jesús no estaba interesado en tener credibilidad. Jesús lo que estaba interesado era en lanzar otro mensaje, que era que para él un hombre y una mujer tenían la misma credibilidad y eran igualmente dignos. Jesús estaba transformando su cultura, estaba dando pasos para cosas que no estaban bien, como que era que una mujer casi fuese considerada como un perro, que no fuese así. Jesús, con su carácter santo, con sus valores, con su cultura, intentaba cambiar su sociedad y su tiempo a través de conductas tan sencillas como esta. Y bien, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra cultura? Una pregunta que nos puede surgir es, ¿y qué hago yo para empezar? Una pregunta es mirar nuestra cultura de trabajo y pensar si honra realmente a Dios. Si nuestra cultura ama a Dios por encima de cualquier otra cosa. Si nuestra cultura busca, como dice Jeremías 29:7, busca el shalom, el bien, la paz, la prosperidad de todos los que la componen. Si no la cumple, hay cosas que podemos o que tenemos que intentar cambiar. Y ahí tenemos que pedir a Dios que nos dé la capacidad de ver qué cosas están bien, porque no todo está mal, habrá cosas que están bien y tenemos que apoyarlas, aplaudirlas, enfatizarlas, pero las que están mal tenemos que buscar la manera de cambiarlas. Y aquí viene otra pregunta, diréis, ¿y dónde empieza uno a cambiar la cultura? Perdón. Aquí. Sí. Uy. Sí, ahí. ¿Por dónde empezamos a cambiar la cultura? Empecemos por lo que podemos. Casi ninguno de nosotros tiene lugares de mucha influencia. Si lo tienes, aprovéchalo. Pero si no lo tienes, si solo tienes un pequeño nivel de influencia, afecta a tu nivel de influencia.
Recuerda que el reino de Dios era, como se describía en palabras de Jesús, una semilla de mostaza que es sembrada en un campo, que es la más pequeña de todas las hortalizas de la huerta, pero que llega a crecer y se convierte en la planta más grande y que incluso se convierte en un árbol donde vienen las aves a buscar refugio. Así es el reino de Dios, como una semilla de mostaza. No sabemos nuestros pequeños actos, nuestras pequeñas propuestas a qué pueden llevar, pero el Señor lo sabe. Quinta forma, nos quedan dos. ¿Vale? Vamos, aguantamos. La primera era modelar un carácter santo, la segunda multiplicar el buen trabajo, ministrar gracia de amor, moldear la cultura y siendo mediador de la verdad y la justicia. A pesar de que la sociedad era un caos, cada uno hacía lo que le parecía, vos buscas ser un instrumento de Dios y ser un instrumento que busca la verdad y la justicia. Mientras que cualquier otro hombre podía haber visto una oportunidad enorme para abusar y aprovecharse de Ruth, vos no iba a ser así. Porque vos funcionaba de otra forma. Vos sabía que era una extranjera, que no tenía papeles, sabía que no tenía ningún derecho, sabía que nadie iba a reclamar justicia, que nadie iba a salir a defenderla, que no era nadie en la sociedad. Pero vos la defiendes. Vos usa palabras tan fuertes como estas. Versículo 9. De ahí aparece su carácter santo de nuevo. Advertí a los hombres que no te traten mal. Vos se compromete con Ruth. Vos da la cara con ella. Está dispuesto a ejercer de protector y de mediador de los más frágiles y más indefensos. Y de hecho, estas situaciones de las que vos está protegiendo a Ruth siguen siendo muy cotidianas en pleno siglo XXI. Aquí os comparto una noticia que aparecía en el diario El País hace unos meses. Parece un titular sobre Ruth si hubiese estado en otros campos. Solas, sin papeles, sin recursos. Así eran las 6 jornaleras que denunciaron a un capataz por violación en Cartagena. Mientras sigan existiendo Ruths, necesitamos que sigan existiendo vos. Y la pregunta es que ¿dónde están esos vos? La falsedad y la injusticia están en cualquier nivel de la sociedad. Tenemos que solo abrir internet, cualquier periódico o las noticias, y todos los días aparecen cosas nuevas. Pero no solamente nos tenemos que quedar con esos estratos altos de la sociedad, sino también en nuestros contextos cotidianos. Las mentirijillas piadosas, mal llamadas piadosas, pero que contaminan nuestras conversaciones, del tipo, no me ha llegado el email y es un mes que lo tienes en la bandeja de entrada. O la costumbre de intentar negociar precios sin facturas para así ahorrarnos el IVA. O el mal uso del tiempo en nuestro trabajo, o mal uso de los recursos intentando aprovecharnos de lo que ponen bajo nuestras manos. Sin duda, si queremos ser agentes de transformación de nuestra sociedad, si queremos moldear la cultura, oportunidades siempre van a haber, nunca nos van a faltar. La mejor forma de serlo es siendo fieles a Dios por encima de cualquier cosa. Y cuando eres fiel a Dios, las cosas se pueden complicar. ¿Recordáis a Daniel en Babilonia que terminó en un foso lleno de leones? Sus amigos fueron los que terminaron en un horno de fuego. Jeremías, por mantenerse fiel, fue ridiculizado y apaleado, y Esteban fue asesinado a pedradas. Y es verdad que todos estos ejemplos son extremos, pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estaríamos dispuestos a denunciar alguna situación irregular en nuestros trabajos? ¿Estaríamos dispuestos a enfrentar alguna situación de injusticia? Tenemos que ser conscientes que cuando hacemos eso estamos intentando luchar contra las obras del mal y, lógicamente, el maligno va a reaccionar y se opondrá.
algo que me parece muy importante cuando hablamos de buscar la justicia y la verdad es incluir 3 elementos que son claves, que es la valentía, el tacto y el amor. Necesitamos sabiduría para saber cuándo actuar, cómo hacerlo, buscar el momento, porque el propósito no es sacar la espada y cortar orejas, no es que todo salte por los aires, no es ganar una discusión, ni tener un mejor argumento, no es vencer al otro, sino que el objetivo tiene que ser que se acabe esa situación de injusticia por el bien de todos y para la gloria de Dios. Pero algunos, por carácter, tiramos más a ser mediadores de la verdad y la justicia, pero tenemos que tener en la otra mano el otro elemento que vimos, saber también ministrar gracia y amor. Y ahí tenemos que buscar esa sabiduría de cómo equilibrarlos. Y la última M. ¿Vale? Llegamos a ser mensajeros del Evangelio, mensajeros de esperanza. Vos, por el momento de la historia que está de la humanidad, ni Jesús había venido, ni Jesús había muerto, ni Jesús había resucitado. Tenía una perspectiva mucho más limitada. Pero Él, con lo que tiene, con el conocimiento de la ley de Dios que tiene, aprovecha cualquier oportunidad para reconocer, ya sea en sus campos, con sus trabajadores, con los extranjeros, con los capataces, reconocer que Él es un seguidor de Dios. Y comparte con los demás lo que Él conoce, lo que Él vive, lo que Él cree, lo que da forma a su vida. Como leemos en el versículo 4, Él reconoce que Dios es el único que puede hacerles prosperar en todo lo que tienen. Que Dios es el único que puede hacernos prosperar, que si Dios no está con ellos, como saludaba al principio, de nada sirve lo que hagan. Y como le dice a Ruth en el versículo 12, que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompensa abundantemente. Vos reconoce que solamente en Dios tenemos un refugio seguro, que es el único que es seguro. Y esto no lo está diciendo, ojo, no lo está diciendo el desamparado, el pobre, el necesitado de la sociedad, lo está diciendo un hombre influyente y un hombre rico, pero que es consciente de que todo lo que tiene simplemente son cosas que Dios le ha dado, pero que en sí mismas ni son ciertas, ni son seguras, ni son confiables, que el único seguro es Dios. Vos termina reconociendo que Dios es el único que puede proveer abundantemente, el único, que no hay otro. Y como hemos visto, en estas 6 formas, hay muchas formas prácticas, muchas actitudes que podemos desarrollar para servir a otros a través de nuestros trabajos, servir a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, a quien sea. Pero llega un momento que nuestros compañeros también necesitan escuchar. Escuchar quién es quien marca una diferencia en nuestras vidas. Escuchar quién es el que ha transformado nuestras vidas y compartir quién es el que puede transformar sus vidas de una forma eterna. Porque si no lo decimos, tampoco lo sabrán. John Piper, el pastor y escritor de Estados Unidos, hablando en una ocasión sobre este tema del trabajo, él decía: pensar que nuestro trabajo glorificará a Dios cuando la gente no sabe que somos cristianos es como mirar un buen anuncio de televisión, pero que no menciona el producto. La gente puede quedar impresionada, pero no sabrá qué comprar. No sabrá a dónde acudir. En palabras del apóstol Pablo, él dice que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. La realidad es que necesitamos predicar con palabras y amar con hechos. Son 2 realidades que tenemos que juntar. Pero también la realidad es que si encarnamos las 5 primeros M's que hemos comentado, cuando llegas y tienes la oportunidad de hablar, será mucho más fácil. Porque tendrás credibilidad, porque te conocen cómo actúas, cómo trabajas, cómo los tratas. Y tendrás esa oportunidad de ser escuchado más fácilmente. Que muchas veces queremos hablar antes de mostrar un carácter santo, antes de ministrar gracia y amor, antes de lo que hemos ido viendo. Que el Señor nos dé oportunidades
de servir con las manos, pero también de servir con la boca, reconociendo ante nuestros compañeros que el único refugio seguro no son ni las cuentas corrientes, ni una buena casa, ni lo que sea, sino que nuestro refugio seguro está en Dios. Amén. Oramos un momento, si os parece. Señor, gracias por el ejemplo de Booz y gracias porque un ejemplo tan lejano puede enseñarnos tantas cosas. Y cuando vemos en la vida de Ruth, vemos que nuestro mundo no ha cambiado tanto y que la necesidad que hay de ti sigue siendo la misma. Y te pedimos que donde tú nos pongas a lo largo de la semana, que podamos ser discípulos tuyos, que buscan servirte de corazón, con nuestras manos, pero que también estamos dispuestos a hablar con nuestras bocas y reconocer que tú eres el único que puedes dar esperanza y cambiar nuestra vida, Señor. Y en este tiempo de sufrimiento, cuando pensamos en todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestras vidas personales puede ser, pero también con esta realidad que ha azotado Valencia, Albacete, parte de Andalucía, ayúdanos a ser conscientes que tenemos un mensaje de esperanza que si no lo llevamos nosotros, nadie más lo puede llevar. Y esa esperanza en nosotras es saber que un día tú volverás y ya no habrá ni más lágrima, ni más dolor, ni más sufrimiento, ni más muerte, ni más llanto, porque todas esas cosas pasarán y todas serán hechas nuevas. Gracias, Señor, por esa esperanza. Amén.